Entendamos, iglesia, a los judíos les fue dado un reposo, un sábado literal, para que descansaran de sus obras. A la iglesia de Jesucristo le es dado un reposo espiritual, en el cual nosotros ya entramos en ese reposo y guardamos el reposo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto. Hebreos capítulo 4. Capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a iniciar, donde vamos a culminar. Solo el Señor Jesucristo lo sabe. Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Hechos capítulo 15. Vamos a leer casi todo el capítulo, hermanos, para que veamos lo que está pasando ahí. Yo doy lectura en voz alta, ustedes me siguen con su vista, con su corazón y en su mente. La palabra de Dios dice así, de la siguiente manera: para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ojo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hasta ahí, hermanos. Sentémonos. Alabado y glorificado sea. Vamos a dialogar con la palabra de Dios. Aquí dice que hubo una discusión allá en Antioquía, Bernabé y Pablo con los de la circuncisión. ¡Ey! Si los gentiles no se circuncidan, no hay salvación para ellos. Tajantes. ¿Eh? Y fue una discusión fuerte que llegó a oídos de Jerusalén. Los apóstoles dijeron, a ver, que venga Bernabé, que venga Pablo y que vengan los indicados. Y sí, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos y algunos hermanos, pero ya cuando se dieron cuenta del asunto, nomás entraron ¿qué? Los apóstoles y los ancianos, Bernabé y Pablo y los indicados, para tratar este asunto. Y quedó escrito ahí para nuestra enseñanza. Eso quedó escrito para nuestra enseñanza. Hay una escritura que el apóstol Pablo habla y dice, vamos a ver lo que dice. Perdón, hermano. Sí. Nada más fuera de lo que estábamos leyendo, yo me evoqué a Amós cuando Dios da la orden, desde cuando el pueblo gentil iba a tener la oportunidad. ¿No? Ya estaba profetizado. Sí, ya estaba profetizado. Sí, porque muchas de las veces, a veces lo anda uno buscando y no lo pueden encontrar. Aquí dice que es Amós 9. Amós 9, sí. A ver, léale. Amós 9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la griva. Ajá. Y no cae el granito en la tierra. Y espalda, dice, morirá sobre todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová, que hace esto. Aquí vienen días, bueno, ahí es donde... Es lo que está citando Jacobo. Sí, Amós. Es lo que está citando Jacobo, la escritura de Amós. Sí. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 1 al 5. Y dice la palabra de Dios así. Romanos 14, 1 al 5. Ya estamos en ello. Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ojo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor es. Para su propio Señor está en pie y cae. No cae. ¿Mm? Está en pie. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Pero me gusta el 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en lo que ha creído. Y aquí vamos a ver nosotros hoy si el mandamiento de la guarda del sábado fue para la iglesia del Señor Jesús o no fue para la iglesia del Señor Jesús. Me gusta esto a mí. Y yo voy a exponer doctrinalmente lo que yo estoy plenamente convencido. No sé ustedes, pueden opinar y pueden dialogar. La doctrina que de parte del Señor Jesucristo yo he recibido y estoy plenamente convencido. ¿De qué? De que estoy en el reposo espiritual, no en el reposo literal que tuvo Israel. A Israel se le dio un reposo literal, hermana Gloria, ¿se acuerda? Un día de reposo. ¿El sábado? Sí. Alguien le puso nombre a los días, Dios no le puso nombre a los días. Los días eso eran números para los judíos. ¿Alguien le puso sábado? Sí. Dios dijo, tienes que descansar de tu trabajo, de tu obra, de tu reposo, todos. Pues que era santificado, ¿no? Apartado. El sábado sí, para descansar. Sábado el santo quiere decir apartado. Para que reposes un día, trabajes 6 días y reposes un día. Yo estoy plenamente convencido de lo que he creído. No sé ustedes, por eso vamos a exponer la palabra hoy. Y si están plenamente convencidos, gloria a Dios. Y si no están convencidos, pues gloria a Dios. Dice Pablo, cada quien esté convencido en lo que ha creído. Pero que sea la revelación del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo, hermanos. Sí, sí, hermano Manuel. Es bonito porque dice, uno hace diferencia entre día y día. Sí. Otro juzga igual, él dice, todos los días. Uh-huh. Cada uno esté completamente convencido de su propia mente. Yo siempre he dicho que Dios siempre trabaja para todos para de una todos. manera diferente. De una manera hermano, diferente, de una nuestras forma huellas maravillosa. no son para idénticas. todos. Y a veces cuando uno quiere a la fuerza que la persona, yo le pongo como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que quieres que tú seas digno de traerlo en oración ante nuestro Señor Jesucristo. Si para nuestro Señor Jesucristo ya lo tiene apartado, tu oración no sirve de nada, porque dice que Él los aparta desde el vientre de su madre. Él tiene misericordia del que Él quiera. Amén, bendito sea Dios. Vamos. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Entonces vamos a volver al libro de los Hechos de los Apóstoles otra vez. Capítulo 15. Porque ahí está la clave, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y aquí la discusión no fue el sábado, aquí la discusión fue la circuncisión. El sábado no tuvo nada que ver, fue la circuncisión. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Hasta dónde llegaron? Pero esto era directamente para estos gentiles, Sí. ¿no? Esta es la discusión que se hace dentro de los fariseos Ujú, y eso, dentro sí. de los... Sí. Porque los judíos tenían la ley Los y eran judíos. muy estrictos de la ley. Nunca pudieron sacar la ley de sus corazones. Pablo, un hombre de mente abierta, un hombre
que abrió la mente a que el Espíritu Santo le revelara, abriera su mente, dijo, ahora yo cumplo la ley en Cristo Jesús. Y entonces, aquí es necesario guardar la ley de Moisés. Si no, no pueden ser salvos. Jesucristo modificó la ley. Porque vamos a leer una escritura en Hebreos que dice que Dios cambió el sacerdocio. Los sacerdotes que trabajaron en el tabernáculo en el tiempo de Moisés y en el tiempo de que Salomón hizo el templo, ¿eran de la tribu de quién? De Levi. Los sacerdotes. Los levitas eran de la tribu de Leví y los sacerdotes eran de la tribu de Aarón. O sea, de la descendencia de Aarón y de la tribu de Leví. Yeah. Ahí venía el sacerdocio. Y hay una palabra en Hebreos que a mí me impacta, ahí vamos a verla. Hebreos capítulo 7. Si no entendemos esto, estamos arruinados. Hebreos capítulo 7. Si no entendemos esto, pidámosle a Dios entendimiento. Hebreos 7, 11. Y dice la palabra de Dios así, Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también, ¿qué cosa? ¿Qué dice hermano Leite? Mudanza de ley. Cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. El Señor no vino a violar la ley, pero sí vino a cambiarla, vino a modificarla. ¿Para qué? En nuestro beneficio. Y un ejemplo ahí lo tienen, que cuando le llevaron a él a la mujer sorprendida en adulterio, la mujer tenía que morir a pedradas. Y entonces aquí dice, es necesario que haya cambio de ley, una modificación de la ley. Nosotros estamos bajo la ley mosaica, nos rige a nosotros. ¿A usted lo rige la ley mosaica? ¿A ti? ¿A usted? No, ¿A usted, hermano Miguelito, lo rige la ley mosaica? En cuanto a las obras de la ley, no. Porque hay obras de la ley. Hay obras de la ley. Aparte de los 10 mandamientos, estaban otros estatutos y otros mandamientos, otros decretos, de los cuales creo, no sé si me equivoque, pienso por decir, los judíos, de los que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? De los fariseos, ¿verdad? Ellos tenían unos... La secta. La secta, pues, saduceos también, ¿verdad? Tenían muchas tradiciones que ellos habían metido, sí, como muchas cosas que tradiciones no y eran ya mandamientos de ellos. Mandamientos que eran puestos, creo, por ellos mismos, ¿no? Sí. Y que, si no me equivoco, no sé si estoy mal, ¿verdad? Pero ahí usted me ubica. Es en la historia de los judíos, conforme a la ley judaica. Yo he leído acá en Gálatas, donde habla de circuncidarse. Y por eso mismo, que como dice la palabra de Dios aquí en Hechos, donde hemos leído que los fariseos se habían convertido, pero querían que los que se habían convertido, querían que se circuncidaran, ¿verdad? Y guardar claro la que ley, esa es obra de la ley. Y la ley. Entonces, de lo que yo entiendo que Dios quitó es
circuncidarse. Y la ley oral, como lo entendemos, y ofrecer sacrificios y ofrendas cuando ya no es necesario porque Jesucristo se dio en ofrenda. Esos Pero sacrificios ya no son necesarios. yo creo que hay algo que si separamos lo de los 10 mandamientos a esto que estoy hablando, claro que hay que ver a qué se refiere, qué fue excluido y qué no fue excluido. Por eso estamos hablando, yo pienso que podemos aprender, ¿no? Sí, podemos aprender. Pero aquí ellos dijeron, si no guardan la ley de Moisés, y la ley de Moisés incluía los mandamientos. Y todos los 10 mandamientos y todas, como usted dice, las 613 disciplinas, eso incluía todo. Si no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, yo le hago una pregunta. ¿Usted qué ha entendido acerca de los 10 mandamientos? ¿Son excluidos totalmente? no son excluidos, pero sí, algunos quedaron. Cuando al Señor Jesucristo una persona le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Y le da nada más 6, no le da 4. En el Nuevo Testamento no le da 10, nomás le da 6. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. ¿Dónde está el pasaje? A ver, búscalo, no lo anoté, pero ahí el joven rico que llegó y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí vamos a ver los mandamientos que Jesús le da. No, me sabía el texto, se me olvidan las cosas ya. Y entonces aquí está, cuando Pedro se para y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis al Señor? ¿Por qué tentáis al Señor? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Yo quiero ser un ejemplo y siempre lo voy a recalcar, hermano. Sí. Ahí especifica claramente que dice que hay que circuncidar a los gentiles. Ahí ellos estaban diciendo que hay que entonces la palabra dice que para nada aprovecha. Para nada aprovecha la circuncisión. Le voy a hablar en Yo no he hablado de la circuncisión, pero yo lo pongo sí como un ejemplo, consciente de eso. como parte de uno de los mandamientos de la ley, y la circuncisión de la que se habla. Las obras de la ley también es, pues, la transgresión de la ley. Sí. El pecado, por el pecado que ellos no pudieron llevar a cabo. Es correcto. Las disciplinas. Sí, dentro de que si tú no haces un verdadero acto de arrepentimiento, tu circuncisión no vale absolutamente de nada. Sí. Marcos Si tú eres 10, una 17. persona que guardas el Shabbat, guardas un sábado, pero dejas de hacer otras cosas, también quedas totalmente eliminado. Yo te pongo un ejemplo como esto, ¿no? No porque dice ahí que si no te circuncidas no vas a ser salvo. No, Por no. supuesto que no. Eso para nosotros no es una doctrina ni es una sana Claro, doctrina, pero sí- porque sí es lo- algo del pasado. Si lo discernimos, si Sí. logramos entenderlo. Sí lo entendemos, hay Sí. que entenderlo para no hacerlo. Exacto. Es para eso. Así de la misma manera, aquí hay controversias del que come o el que no come marrano. ¿Sí? La ley también por régimen alimenticio. Sí. Entonces ahí va aunando una con otra. Por eso es bonito dialogar. Yo te Dialogar, pongo un sí, ejemplo dialogar. en lo que a mí, Amén. sí, en lo que a mí corresponde. Plenamente convencido, ¿no? Como Sí. dice Pablo, cada quien esté plenamente convencido en su mente de lo que ha creído, conforme a la doctrina. Y tienes que Bien, hacerlo con Y fe. tenemos que hacerlo con fe. Si no es Tenemos que pecado. hacerlo con fe. Sí. Sí. Si yo lo hice por motivo, razón, de lo que sea, bueno, está hecho. Por salud, ahora muchos lo hacen por salud. Sí. Amén. Y entonces leamos ahí Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, ¿quién? Pues el Señor Jesús. Vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no diga falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no le dio los 10? Porque esos mandamientos correspondían. Porque es cambio de ley, hermano. Sí. Esos mandamientos correspondían a la ley. Ahí nomás hay 6 mandamientos en el Nuevo Testamento. Hermanos, yo pienso que si somos conscientes y somos entendidos, aunque haya dicho esos mandamientos, aunque haya dicho, aunque los haya completado, no quiere decir que los 10 mandamientos están totalmente excluidos. No. Cuando Dios no. se los No. entregó No. Él mismo las escribió en las tablas que le entregó a A Moisés. a Moisés. Sí, él mismo las escribió A Moisés. con mano de Dios y dedo de Dios. Acordémonos que esos 10 Él le entregó mandamientos. en un conjunto 10 mandamientos. Ujú. 10 son 10, los que se 10 tienen que ejecutar y obedecer. Y esos 10 mandamientos el Señor los encerró en 2. Cambió la ley. ¿Cuál es el primero y gran mandamiento? Le dijo aquel escriba, aquel fariseo al Señor, tentándole. El primero y grande es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De aquí depende toda la ley Sí, mi hermano. y los profetas. No se puede amar a nuestro Dios Ujú. si no se guardan sus mandamientos. O si no los guardan los mandamientos, no se puede guardar una u otra cosa. No se puede amar a Dios si no guarda los mandamientos. Si amas a Dios, tienes que pasar por guardar los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así dijo el Señor. ¿Sí? Ujú. Entonces, Dios le dio 10. Pero aquí En el Señor conjunto, está... aunque haya dicho En el aquí, Nuevo no Testamento quiere decir- Jesús está dando 6. Porque cambió la ley. ¿Sabe qué, hermano? Hubo un cambio de ley. Cambio de sacerdocio, cambio de ley. Si no entendemos esto, si no abrimos nuestra mente, miren, vamos a ver tocante al sábado, Isaías capítulo 2. Vamos a ver tocante al sábado. Cómo Dios se expresa del sábado. Isaías capítulo 2. Y ahorita vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles a ver si la iglesia de Jesucristo se reunía en sábado o se reunía otro día. Soy yo 2. Isaías capítulo 2. Asqueado. ¿Se acuerdan usted, hermano Manuel? ¿O es el 1? Capítulo 1. Ujú. Versículo 12. Isaías capítulo 1, 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Yo quería tomar un punto ahí, hermano, en que saquemos un tema sobre religiosidad. ¿Qué es lo que abarca la religiosidad? Y el pueblo de Israel se volvió religioso. A la religión, sí. Sí, y ahí condena a Dios. Ahí condena a Dios Sí. esas cosas. Sí, ese punto Ahí lo condena a Dios como el una reposo Dios lo religiosidad. condena como una religiosidad. Como una Dios religiosidad. lo condena a Dios, sí, o sea. hasta el Por eso día de Dios hoy. pone otro día en Hebreos. Por eso dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablara de otro día. ¿Usted entiende cómo entiende ahí? ¿Dónde? En esa parte. ¿En cuál? ¿En Hebreos? Ahí donde dice. esa Aquí parte donde de dice. Hebreos, sí. Que Dios habla de otro día, ¿De no, cuál otro no día? del mismo sábado. Él está hablando de un reposo espiritual para nosotros.
Leamos Hebreos capítulo. Sí. Leamos Ok. Hebreos Sí, capítulo sí. 4 para que entendamos. No. Sí, Está hablando un reposo espiritual. un reposo Sí. espiritual. Sí. Sí, Está bien. un reposo espiritual en el cual Nomás nosotros quería saber nosotros cómo ya piensas ya tú. entramos en ese reposo. ¿No Está es que bien. ahí dice? Sí. Hebreos capítulo 4, nosotros ya entramos en ese verdadero reposo espiritual. Para Israel fue un reposo literal, un día literal para que ellos dejaran de hacer la obra, pero vamos a ver qué dice Hebreos 4. A ver si estamos en el reposo o a ver si no estamos en el reposo. Hebreos 4. Capítulo 4, sí. Estoy en Hechos. Hebreos capítulo 4. 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante para que entendamos un poquito aquí lo que está hablando. Dice la palabra de Dios así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el verdadero reposo. No entraremos, entramos en el verdadero reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué es otro día? ¿El mismo día o es otro día diferente? Otro día diferente. Sí, mi hermano. Otro día Pero mire, diferente. no les hablaría después de otro día. Josué se murió. Sí, los introdujo Sí. en la tierra prometida él. Él no, Los introdujo en la tierra prometida. Si Josué les hubiera dado el reposo, no podría hablar después de otro día. No podría hablar después de otro tiempo. Más bien se quiere decir eso. Pero Josué los introdujo en la tierra prometida, pero él no les dio el reposo. Sí, no les dio el reposo. ¿De qué reposo estaba hablando? Espiritual. ¿De qué reposo estaba hablando? ¿De un día de sábado literal? No, estaba hablando de un reposo espiritual en el cual nosotros ya entramos, como leímos ahí atrás. Sí, Al menos yo, estamos- no sé ustedes. Sí. No sí, sé está ustedes, bien. al menos yo. Y adelante aclara, hermano. Hermano. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, dice, Pero el no hermano hablaría entiende. después Sí. de Entiende. otro día. Sí. Sí, Sí. está bien. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios, dice, como Dios de las suyas. Hemos entrado en el Wow. reposo espiritual. Dice, por de tanto, Cristo. queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermano, en la Como creación ley del podemos mundo, decir. Ujú. Hermano Manuelito, ¿me deja hablar? Sí, hermano. Mire, en la creación del mundo, ¿no nos puso el ejemplo Dios? Por supuesto. Y luego, ¿por qué nosotros no queremos hacerlo? Yo, Porque fue un reposo literal que Dios introdujo ese día para el pueblo de Israel para que descansara de su trabajo, de sus obras, de su jornada, no para que se reunieran a adorar a Dios.
una escritura donde diga que el sábado te tienes que reunir a adorar a Dios. Una escritura. ¿Dónde dice? Los israelitas lo hacían. No se reunían, hermano. ¿Eh? Pues sí. Ellos lo agarraron, los israelitas se reunían, pero el sábado Dios no lo instituyó para que adoraran a Dios. El sábado fue para que reposaran de su trabajo literal, de sus obras, También del se cansancio. reunían el sábado, hermano. Ellos Era lo mismo. Ambas cosas son iguales. ellos lo tomaron después para adorar a Dios en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Jesucristo respetaba el sábado? No, hombre. ¿Jesucristo guardaba el sábado, hermana Gloria? No. Sí lo guardó, mi hermano. A ver, vamos a No, ver si lo guardó. No Vamos a ver. no lo guardó como exige la ley de Como Moisés. exige la ley, Lo no lo guardó. quebrantaba. Como exige la ley, no lo guardó. Se reunía, dice, en las sinagogas como era costumbre. Como era la costumbre Como de los era judíos. la costumbre, sí, de Porque los era judíos. costumbre de los judíos. No era mandamiento, era costumbre. Pero no lo guardó como exigía Costumbre. la ley de Moisés. Como exigía la ley, no lo guardó, lo cambió. Sí, no lo guardó. Y en una ocasión iba el Señor caminando y los discípulos atrás de él tenían hambre, empezaron a coger espigas y no hagas ninguna obra. Jesucristo debe de haberles dicho, hey, no corten espigas. Hoy sábado no se hace ninguna obra. Aquí leyó usted en Isaías. Voy a seguir leyendo donde usted leyó. Es cierto que en sábado se hacían esas ofrendas y Sí. esos sacrificios. Sí. Y había lunas nuevas. Ujú. Sí, es Y verdad. Jesucristo dijo, me es Pero abominación. Todo Aquí eso me es dice, abominación. mire, hermano, después voy a seguir leyendo. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Cómo se limpia aquel individuo que peca de adulterio? Dejar de adulterar. Ujú. ¿Cómo se limpia aquel que cae en las drogas o es un pecado de drogadicción? ¿Cómo se limpia? Dejar de drogarse. Dejar de ¿no? hacerlo, sí. Entonces, ¿qué quería decir? No quiere decir que no pudieran seguir guardando el sábado ni seguir ofreciendo sacrificios. No quiere decir que no. Quiere decir que nomás dejaran de hacer lo malo para que pudieran, sus obras fueran perfectas, pudieran seguir Eso dice. haciéndolo. Pero es que Jesucristo está diciendo, día de reposo me es abominación. No está diciendo sus obras. Día de reposo me es abominación. Se Sí, está pero por refiriendo eso aquí dice, al día de reposo. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar juicio, restituir al agraviado y todo eso. Quiere decir que dejaran de hacer lo malo para que sus obras fueran perfectas. El problema No quiere que decir nunca, no lo podían el dejar de problema hacer. que nunca lo dejaron Nunca de dejaron. hacer. Nunca lo dejaron de hacer. Ese Eso. fue el problema hasta el día de Pues hoy. sí, porque cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Sí. Y le voy a decir otro punto que yo me acabo de cortar. Isaías 58 te habla de un verdadero ayuno. ¿Cómo es un verdadero ayuno? Y ahí exhorta de la misma manera como exhorta en este día de reposo, en días de luna llena, y en todo esto ya se había vuelto una religiosidad para el judío, como hasta el día de hoy. Entonces, vuelve, si no es el tema, ¿verdad? Ajá. Pero con lo que respecta al ayuno, el verdadero ayuno, en Isaías 58 ahí te exhorta y ahí te dice cuál es lo que verdaderamente Sí, debemos hermano. hacer en un verdadero Mire, ayuno. déjeme le digo. Ya los judíos ya no podían seguir ofreciendo esos sacrificios, esas ofrendas, por cuanto sus pecados los delataban y los, ¿cómo se dice? Los condenaban a ellos mismos por todo lo que Jesucristo hacían. mismo, Entonces Jesucristo esas son mismo las les- obras Jesucristo mismo que vino Dios ya y- no y- quiere y- que se sí. hagan conforme a Sí. la ley, conforme eran sacrificios y ofrendas. Y eso es lo Yo creo que eso es lo haciendo- que Dios quitó, hay que separar las Sí, cosas. pero mire, Jesucristo les dio duro y de frente, hipócritas, les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, o sea, se los dijo en su cara, ¿sí? Por fuera se ven bonitos, son Pero muy aquí en los elegantes. fariseos, ¿no? Sí, a escribas, Eran fariseos, judíos también. saduceos y todos los Y a judíos. toda la- Amén. Mira, Marcos, la Marcos 27, Marcos 2:27. Ajá. Marcos 2:27. Vamos a leer del 23. Marcos 2:23. Aconteció
que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo hambre? Cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que en él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que todos aquellos que son hijos de hombre se pueden enseñorear del día de reposo. Pueden hacer con el día de reposo, pueden reunirse o reposar el día. Tienen que trabajar 6 días y reposar el día que se te dé reposo. Si es lunes, si es martes, el día que tú quieras. Depende cómo tengas tu schedule en tu compañía. Te hacen trabajar 6 días. El día que te den martes, miércoles, ese día puedes reposar de tu obra. Y si hay modo de reunirte a adorar a Dios, reúnete a adorar a Dios. No cualquier día, hermano, no cualquier día. Porque O es sea, el sábado. ¿qué significa que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? ¿Qué significa? ¿Hacer con el día? ¿O qué significa? Hermano, ¿Qué significa? Jesucristo no violó el sábado. Él quiere decir que él es Señor del sábado, quiere decir que él está también de acuerdo en guardarlo. Hace con el sábado lo que él quiere. No. El Señor está diciendo que él hace con el sábado lo que él quiere, porque él es el Señor del sábado. Sí, lo puede cambiar. Lo puede cambiar. Es lo que está diciendo el Señor. Cambiar, no. ¿Qué significa ser un señor? ¿Qué es un señor? Es un señor. Un amo. Una Alguien que jerarquía. te ordena, o sea, alguien que tiene potestad, tiene autoridad para cambiar las cosas. Hacer lo que él quiere. Hacer lo que él quiere. Sí, pero él Hacer lo que él quiere. no estaba diciendo, no era de que él quería cambiarlo. Y no lo estaba cambiando. Él lo estaba guardando. Él lo guardó. Él es Señor del sábado, quiere decir que lo guardó. Él no estaba violando. ¿Y por qué recogían espigas en el día de reposo y no les dijo nada? ¿Por qué recogían espigas y no les dijo nada? Si no tenían que hacer ninguna obra, como estaba escrito. Dios dijo que el sábado también se podía adornar haciendo cosas buenas. Como tener misericordia. Cuando puso, por ejemplo, al levita, ¿no? La ley no dijo Mira, eso. el Eso lo dijo en el Nuevo Sí, Testamento. la ley no dijo eso. Yo estuve como judío mesiánico durante 9 años y discutir este tipo de acontecimientos. Ahora yo estoy recordando, ahora vuelve el cassette otra vez para atrás, ¿sí? Para que todo lo que se aprendió, desaprenderlo y comprender lo que verdaderamente, cómo es verdaderamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? A mí me impresionó mucho el hermano cuando sacó el tema, ¿sí? Desde el nacimiento, su caminar, ¿sí? Su enseñanza, su muerte, su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Es la obra completita, ¿sí? Y nos vamos a seguir viendo la ley, de acuerdo, en Génesis, en Éxodo, en todos los libros. A ver, hermanos, miren, es verdad que el sábado es algo que son los 10 mandamientos que Dios les dio en las tablas de la ley. Indiscutible. Sí, es verdad que el sábado es de la ley, pero no quiere decir que cuando dicen no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, quiere decir que Dios no vino a abrogar la ley. Y hablando no de la ley de los conforme a las obras, conforme a ofrecer sacrificios y ofrendas, sino a la ley de los mandamientos. Sí, le voy a poner un ejemplo. A eso él no vino a abrogar. Mire, Dios vamos a continuar con el tema. Sí, hermano. Vamos a continuar con el tema. Sí, Dios lo demanda y no le da salvación por no respetar un sábado.
Hermano, vamos a la escritura. Voy a leer. Y es que, hermanos, hay permite. videos de iglesias, o sea, extremistas que dicen que si usted no se congrega a adorar a Dios en sábado, ya está marcado por la bestia. Sí. O sea, Sí, ¿de dónde sacan eso? Que la marca de la bestia es los que se congregan a adorar el domingo. ¿De dónde sacan eso en la escritura? ¿Dónde está? Lo acabamos de leer, donde dice, no Aquí juzguéis. No juzguéis. Oh, sí, no tienes que Sí, jugar. no tiene que jugar. El que guarde el sábado, que lo guarde. Y está convencido. Pero el que guarda el domingo cualquier día, está convencido de lo que ha creído. Y ahorita No, vamos, sí, ahorita es vamos- que no es propósito lo que de queramos, hablar. hermano. Es No. como diga la palabra de ahorita Dios. vamos a ver. Vamos a las bases bíblicas. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver la Biblia aquí. La iglesia Déjenme cuando se leer reunió. aquí. Lea y ahorita vamos a ver la iglesia Sí, cuando se los reunió. invito a que abran aquí en la Biblia, en San Mateo, capítulo 5, y voy a leer desde el 17. ¿San Mateo qué? 17, 18 y 19, voy a leer. Vamos a ver qué es realmente lo que dice la palabra de Dios aquí. Si los 10 mandamientos están excluidos y también el sábado, que es un mandamiento, en los 10 mandamientos que Dios le dio un conjunto. Le dio un conjunto, 10, no le dio 5, no le dio 6. Un conjunto entero. Un Nomás- complemento entero. Nomás hay que recalcar que Israel vivió bajo un pacto y ese pacto fue anulado y nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Israel Sí, vivió pero- bajo un pacto sí. y ahora nosotros estamos bajo Sí, un nuevo otro pacto. pacto, es verdad. Aquí dice la palabra de Dios, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. Quiere decir que ni una letrita mínima le quitaréis a lo que está escrito de los mandamientos de Dios. Esto, Dice, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas estas cosas sean cumplidas de la ley. ¿De qué ley? ¿La que fue abrogada? No. ¿O la que no será abrogada? ¿De qué estamos hablando? Dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, ¿ah? Ahí están los mandamientos de Dios, es la ley de Jehová en los 10 mandamientos. De eso estamos hablando. Dice, cualquiera, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora voy a leer otra parte escritural. Déjenme leer Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cuál ley? Esa ley que estás leyendo ahí. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley. Sí. Y las obras de la ley son esos 10 Acuérdense mandamientos. que había más disciplinas, Sí, más mandamientos. Y hay que separar esos mandamientos y esas disciplinas de los 10 mandamientos. así que si nosotros, de eso se está hablando. si más nosotros bien queremos yo guardar creo, el sábado, así. estamos obligados a guardar todos los mandamientos de la ley, no nomás las 10, todos los mandamientos de la ley. Y si fallamos en uno, somos malditos. Mejor por la fe. mira, Mejor hermano, por la fe. mira, hermano, ahora viene otro recordatorio, ¿sí? Porque tenemos que desaprender, ¿sí? Cuando nosotros estuvimos, te digo, en ese tiempo,
o no puedes, pero ni prender un cerillo, ¿sí? En- Con en lo ese que día. es en ese día, ¿sí? Calentar alimentos. No Eso puedes era lo que calentar, abogaban. no Era muy debes, estricto, no debes sí. calentar alimentos, Era no muy debes estricto. prender una estufa, no debes... Y aunque ya no podemos hacer eso, ya no podemos hacerlo. No debemos hacerlo. Por supuesto, pero Si, ¿quién si Dios lo soporta? dijere, Pero ¿quién No lo- soporta? no lo Pero haremos. si la ley, el libro, la escritura dice que nadie lo cumplió. Nadie. No hubo una persona que lo Nadie. cumpliera. Por eso dice que maldito aquel, si quiere cumplir la ley, los 10 mandamientos Sí. y la ley, pero falla en uno, es maldito. O sea, no podía, por eso vino Jesucristo En el a, Nuevo a Testamento. cambiar la Y ley. esto, Deuteronomio, hermano, mira, Deuteronomio. sí, permíteme, y esto da a lo mismo cuando nos aferramos, ahora sí, a un texto cuando decía que de los perros. Ujú, eso. Entonces esto es similar a aferrarse a un A un texto a nada un más. texto nada más. la Juan escritura. 20:19. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver si la iglesia se reunió en sábado o se reunió en otro día. Vamos a ver si se reunió en sábado. Si la iglesia se reunió en sábado, nos reunimos en sábado. Juan, Porque nosotros vamos a practicar lo que la iglesia primitiva practicó. Juan 20:17. Lo que se nos enseñó, sí. Ok. Juan capítulo 20, versículo 19. Y vamos a ver otros textos. ¿Cuándo se reunió la iglesia del Señor Jesucristo? Si fue en sábado o fue el primer día de la semana. en el Nuevo Testamento. En el también Nuevo está- Testamento. Está un versículo donde dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, bajo la gracia. También habla. Ahí Gálatas dice que maldito aquel que no quiere cumplir la ley, quiere el sábado de la ley, tiene que cumplir todos los mandamientos, todas las disciplinas, todo. Y si falla en uno, maldito. Juan 20:19. Juan 20:19. Y vamos a culminar con este tema. Y cada quien esté convencido, hermano, en lo que ha creído. Al menos yo estoy convencido de esto que estoy exponiendo. No sé si ustedes estarán convencidos o tendrán otra cuestión. Yo estoy convencido de esto que estoy exponiendo. Porque veo que la iglesia del Señor Jesucristo se reunió el primer día de la semana. Lea, hermano. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, 19, ¿qué, hermano? 20:19. Vayan. Juan 20:19. 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Están reunidos los discípulos ahí el primer día de la semana por miedo de los judíos. Y luego llega Jesús y luego los discípulos dicen: a ver qué dice, porque no nos reunimos en sábado allá con aquellos judíos que no nos quieren, a ver si no nos regaña, porque es otro día. Y Jesús les dice: hey, tranquilos, está bien lo que están haciendo, paz a vosotros. Está bien, están reunidos, paz a vosotros, les da la paz. Si fuera incorrecto, hey, hoy no es el día, les hubiera dicho Jesús, retrocedan atrás. Hoy no es el día en que se deben de reunir, tienen que reunirse otro día. Jesús les hubiera dicho, ¿sí o no? Sí. Si están mal, Jesús les hubiera Y recalcado. cuando se habla, perdón, hermano, nomás para afirmar, cuando se habla Pero de no los estaban judíos, en una sinagoga, están en sus casas. Pues Es muy ellos diferente. no podían ir a la sinagoga porque Sí, fue por un eso, nuevo yo sé. pacto que hizo Jesús para con los discípulos. Ellos ya no No pudieron estaban allí, congeniar. ¿verdad? Y hablar Ellos ya de no los pudieron judíos, congeniar con Pero los no judíos. estaban en la sinagoga, ¿verdad? Pero estaban En la- reunidos. Sí. Ok, ¿quiere otra? Vamos a ver a Pablo. ¿Cuándo Pablo participaba de la Santa Cena con los Sí. judíos? ¿Si era el sábado o si era el domingo? yo nomás quiero afirmar, Sí. hermano, que dentro de los judíos hay saduceos, ¿sí? Escribas, fariseos, maestros de la ley y todo lo del denominado judío en contra. Dice, o sea, cuando se habla de judíos, se habla de saduceos, Pablo. fariseos y todos ellos. Eso era, por eso le tenían miedo a los judíos. Adelante, hermano. Y ahí mismo en Hechos capítulo 20, Ay, la chévere. De hecho, estoy buscando el libro de Pablo. Hechos capítulo 20, Está como chamaquitos el TikTok. Hechos 27. El primer día de la semana,
Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana. Y ahí se estaban reunidos en el estudio bíblico. Sí, verdad. Es verdad que posiblemente, y lo estamos viendo, ¿Sí? que se reunían, sí, Ujú. pero eso no Sí. quiere decir que diga que el sábado está anulado totalmente. No está diciendo. Para los judíos de no, ninguna manera. para la iglesia primitiva sí, porque la iglesia primitiva no tuvo nada que ver con el sábado, y eso lo vimos en Hechos de los Apóstoles, cuando escriben la carta, ¡oh, y que guarden el sábado! Ahí no, porque ya la iglesia ya estaba plenamente seguro que el sábado, o sea, era un reposo espiritual. Mira, Pero hermano, le digo, cada quien convencido, hermano, los que déjame estamos aquí, leer creo que estamos aquí convencidos una parte aquí. escritural. Aquí en la... Otra escritura donde habla del primer día de la semana, vamos a ver otra, donde dice Pablo, cada quien el primer día de la semana aparte. ¿Por qué? Según haya prosperado, cada quien el primer día de la semana la colecta. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana era cuando se reunían ellos para adorar a Dios, ya no era en sábado. La iglesia del Señor Jesucristo, los judíos, aún continúan reuniéndose en sábado. Pero la iglesia del Señor Jesucristo Pero no. eso no quiere decir que está anulado, hermano. ¿Eh? Dispénseme, pero no, eso no quiere decir que está anulado. No, Vamos ¿cuánto a que leer, anulado? hermano, que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, Pero la hermano. cambió o no la cambió. Gálatas Sí la 3.10. cambió, pero Gálatas no. 3.10 no dice que es Y necesario que luego haya dice cambio de ley. que ni una jota ni un tilde se tiene que abrogar de la ley, sino que se tiene que cumplir. Hablaba, ¿No entendemos esa hablaba parte? de un reposo espiritual. A los judíos, Los mandamientos, ahí está el sábado. a los judíos le fue dado un sábado Yo literal. entiendo que A la iglesia le fue dado un reposo espiritual. Yo entiendo que quien no puede cambiar una tilde de lo que él está hablando bastante ahorita es como ustedes, los que enseñan. Pero Jesús, No, mire, ahorita, ¿sabe qué es lo que dijo Jesús? Que ni una jota, ninguna tilde pasaría de que todo se haya cumplido de todo lo que estaba escrito acerca de su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesús está diciendo. Todo lo que está escrito de mí, cómo voy a padecer, cómo voy a ser martirizado, Hermano, aquí- nada se puede anular, todo. Aquí voy a leer en Santiago, Sí. capítulo 2. Como leemos en San Mateo 5, está hablando de sus mandamientos, que no se pueden anular, se tiene que cumplir porque no se tiene que... Jesucristo los cambió. De los no lo mandamientos aprobó que Dios. estaba hablando Jesús Sí. ahí. De los 6 mandamientos. No, cuando Jesús dice eso, Jesús tiene desde el capítulo 5, como del versículo 10, dando mandamientos nuevos. Y esos mandamientos son los No que se nadie pueden cumple. cambiar. Mandamientos nuevos, sí. Sí, mandamientos nuevos que Jesús da. Pues es como ahorita, ¿no? Que se va a salir a Biden y va a entrar a Trump. Ujú. Trump está metiendo muchas leyes nuevas. Que Sí, que no Santiago están ahí. capítulo 2, 10, 11 y 12. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque si alguien deja de viola el sábado, hablando del sábado es lo que estamos hablando, también tiene que cumplir en todos los mandamientos. Es porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y aquí está hablando de los mandamientos. ¿Sí? En los 10 mandamientos está no adulterar y no matar. Dice, porque el que dijo no matarás, no cometerás adulterio, más ha dicho no matarás. Ahora pues, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, eres hecho transgresor de la ley. Quiere decir que si el sábado no lo guarda y los 9 mandamientos sí se guardan, quiere decir que por un punto dice que estás violando todos. Mire, Si los cumples todos, es mejor que Mire, si los cumplas. Denos una escritura en el Nuevo Testamento donde diga que tenemos que guardar el sábado y lo guardamos. Aquí está En la el ley. Nuevo Testamento donde diga que tenemos que guardar el sábado, como el Antiguo Testamento, Aquí que está diga el- que tenemos que guardar el Pero sábado. aquí El dice que te sábado haces, está Hay los incluido en mandamientos. los 10 mandamientos. No. pero aquí dice que te haces transgresor de la ley No. si no cumples una de ellas. Así es. Entendamos, iglesia, a los judíos les fue dado
un reposo, un sábado literal, para que descansaran de sus obras. A la iglesia de Jesucristo le es dado un reposo espiritual, en el cual nosotros ya entramos en ese reposo y guardamos el reposo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto. Hebreos capítulo 4. No lo digo yo, lo dice la palabra. Un reposo espiritual. Los que hemos entrado en su reposo. Hermano Odelio, ¿has entrado al reposo? ¿Sí? Hermano David, ¿ha entrado al Amén, reposo? así es. Gloria a Cuando Dios. entras en reposo, Amén. en la presencia de Dios, es cuando Dios te está guiando en espíritu y en verdad. Y cuando buscas en espíritu y en verdad, Dios te viene abriendo el camino y el entendimiento y la sabiduría desde el principio de Génesis, de todo lo que viene siendo, porque Dios viene explicando, porque Él es Dios, Él sabe a cada uno. Dios lo ha dicho y lo dice en Hebreos, como siempre me ha tocado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos Hermano, filos. Para el- Dios el- nada es imposible. El sábado sigue vigente, hermano. Dispénseme. En por- Cristo, en Cristo. Entramos en el verdadero reposo. Literalmente, En Cristo. y Nosotros estamos convencidos hermano, de que guardamos el reposo en Cristo. Cada quien esté somos convencido. pueblo de Dios. Sí, iglesia de Dios. Somos pueblo de Dios. Iglesia de Dios. El pueblo elegido y el pueblo de ahora gentil es uno solo, ¿sí o no? Sí, En es uno Romanos solo, lo sí. dice. En Romanos lo dice que si alguno de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas sobre las, dice, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Dispénsame, bueno, pero es que no puedo leer porque no alcanzo, Amén. ando un poco ya también. Un poco ronco. Sí, pero cada quien esté este convencido, es el- hermano. esa- Si usted está convencido de somos guardar el pueblo de sábado, Dios. guárdelo. Nosotros no. Nosotros guardamos el sábado en Cristo. Estamos en el reposo espiritual. Nosotros no. Estamos en Cristo, en el nuevo pacto. Pero si usted quiere guardar un sábado literal, allá usted y esté plenamente convencido en su mente de cómo ha creído. Bueno, lo único que les quiero decir es un consejo. Es que Dios, que ustedes pues lean la Biblia, que escudriñen las escrituras. Claro, estamos en el reposo en Ah. Cristo, Hebreos 4. Y que Hebreos 4. pues que entiendan la Biblia, ¿no? Que pídanle a Dios sabiduría, Sí. inteligencia Amén. sobre Amén. este tema del Sí, sábado, amén. Amén. porque Amén. los días son cortos, Sí, amén. el Señor Jesucristo viene pronto. Y el que no guarda el sábado no se va. Y es necesario pues entender pues cuál es la voluntad de Dios. Amén. Yo vuelvo a repetir, como 10, 12 años como judío mesiánico, y mira hermano, yo estoy muy contento porque Dios nos tiene que pasar por lumbre para poder entender. Y no te digo para que no puedas decir que Todavía yo no me es- aferro o me engañan, o no tengo que leer, o no tengo que aprender a orar, o no tengo que doblar mis rodillas a las 2 de la hermano, mañana para ¿me poder permite? decir sí. Para acabar, es de que no todo está, como se dice, todavía estamos a tiempo. No todo está perdido, no todo está así como concluido, que esto, así como creen ustedes, así deben de creer. Estamos plenamente este, convencidos. pueden cambiar si Dios les revela, porque Dios les puede revelar. Que estamos en Y el verdadero reposo. sí, para que no se pierdan. Y yo creo que Dios se va a encargar de enseñarles, pero el tiempo lo dirá también, hermano. Sí. El tiempo lo dirá.